¿Cuántos recuerdan? Y quisiera trasladar esa actividad también a la iglesia. Quien lo quiera hacer me lo hace saber. Llegué a sorprenderlos con un cuestionario de 50 preguntas. Participativamente y oralmente entre todos pasamos un tiempo especial. Eran preguntas muy básicas, preguntas muy fáciles de doctrina, que cualquier creyente lo debe saber. Amén. Es como cuando usted estudia su carrera, cuando usted estudia su profesión, hay cosas básicas que se aprenden y no se olvidan. Amén. Van quedando penetradas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y van creando un fundamento cada día. Así que el martes lo hicimos y fue algo especial porque cosas fáciles y sencillas que deberíamos de tener nosotros en nuestros corazones a veces se olvidan o a veces no se han recibido correctamente. Amén. A veces hay una incógnita, un vacío en doctrina, y eso es importante. Así que tuvimos dos ganadores, una se ganó una hamburguesa, otra se ganó un perro. El que más acercado estuvo a responder todas las preguntas. Así que en una bolsita colocábamos 50 números, cada líder sacaba 2 números, quería decir que salían 2 preguntas, así pues en el papelito. Y fue especial porque entre todos nos reímos mucho, fue algo para edificar, aprendimos bastante. Preguntas que uno cree, por ejemplo, tener la razón porque ha escuchado muchas veces la respuesta, pero se da cuenta que la Biblia dice algo diferente. Así que quien quiera autoevaluarse es bueno. Uno tiene un conocimiento en la fe, pero necesita todos los días ser evaluado de parte de Dios para tener un crecimiento mayor. Amén. ¿A cuánto les gusta aprender? ¿Sí? No a todos, porque hay personas que usan las redes sociales para estar aprendiendo varias cosas, ¿verdad? Pero a otros les usan las redes sociales para estar entretenidos simplemente. Entonces el saber no es para todos, el saber es para todo aquel que tiene ese anhelo. Así que si estamos buscando de Dios, es importante que también aprendamos cosas básicas, fundamentales, que cualquier creyente lo debe saber. Amén. Entonces, si alguien quiere hacer ese cuestionario, me lo hace saber y se lo paso, pero tiene que ser face to face. No es que se lo vaya a llevar para su casa, lo va a responder y me lo va a enviar, porque ahí haríamos trampa. Eso es oral, o sea, yo le voy preguntando, usted va resolviendo. Amén. Bueno, quiero empezar en esta mañana con una frase de un sabio muy profundo, que dice así: la verdadera libertad no se alcanza haciendo lo que quieres, sino dominando lo que piensas, lo que sientes y lo que decides. Repita conmigo: la verdadera libertad no se alcanza haciendo lo que queremos, sino dominando lo que pensamos, sentimos y decidimos. ¿Alguien sabe de quién era esta frase? Confucio. ¿Han escuchado a Confucio? ¿Se han escuchado a Confucio o no? Bueno, cuando ustedes estudiaron en su año lectivo, cuando estuvieron esa experiencia maravillosa, levanten la mano todos los que terminamos bachiller, había algo importantísimo y especial, ¿no? Esto se da más que todo entre los años 9, 10 y 11, los 3 años donde maduramos, donde experimentamos, donde hay cambios en nuestra vida, pero sobre todo donde para muchos el terminar el colegio se vuelve algo buenísimo, ¿verdad? Las compañías que traemos, los amigos que traemos, y el finalizar de año se vuelve algo muy bacano. Para mí fue muy especial y muy bonito. Son épocas que uno recuerda muy especial en la vida. Había algo en esa época escolar que yo personalmente le temía mucho, y entre todos los profesores del colegio, como era un colegio que yo estuve desde la primaria, pasé el bachiller, o sea, los conocía a todos los profesores. Ustedes recuerdan que en primaria uno pasa siempre con un mismo profesor todas las materias, ¿no? Pero ya en bachiller usted empieza a rotar con los profesores, y aún así rotando, como crecí en esa escuela, esa fue mi única escuela, los conocía a todos los amaba, hoy puedo decir que los amo, a todos les aprendí mucho, pero a todos también les saqué canas. Pero había una persona entre ellos, una persona muy importante. Los niños pueden pasar a escuela. Una persona muy importante que se llamaba el rector. Amén. Y ese hombre o esa mujer en los colegios, para muchos de nosotros era una persona que le teníamos temor, ¿sí? Para mí el rector representaba un miedo impresionante. Siempre los profesores, cuando
sentían perder el control del salón, lo que hacían era, lo vamos a llevar ¿a dónde? A la dirección, o voy a llamar al rector. Y eso era una amenaza fuerte para mí. O sea, yo mantenía amenazado porque cuando recochábamos y cuando nos cogían en el momento preciso, siempre los profesores nos amenazaban. Y ellos sabían quiénes de verdad respetábamos al rector y teníamos ese temor. Así que en nuestro salón siempre había una oveja negra. ¿Recuerdan esa oveja negra ustedes? Hablemos del año 11, ¿sí? El año 11. Ese hombre, ese muchacho caspita, digámoslo así, ¿sí? ¿Saben qué es la palabra caspita? Ese berraco que de que llegaba, aunque nos alegraba el día, era cansón, ¿sí? Era de los que cada rato mantenía ¿en dónde? En rectoría, ¿sí? Hasta que llegaba un momento que ese varón le colocaban algo que cambiaba para muchos la metodología, y era la famosa disciplina condicional. ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? Decían, ya no nos lo aguantamos más, llaman los padres de familia después de tantos llamados y ahora vas a tener disciplina condicional. Quiere decir que la próxima que tú le embarres te vamos a sacar del colegio. Este era un estate quieto impresionante para cualquier hombre o mujer que tuviera su disciplina mal. ¿Por qué? Porque aunque no le importaba estudiar, aunque quizá no le importaba portarse bien o tenía problemas en su carácter, sabía que al echarlo iba a tener problemas con sus padres, ¿sí? Una matrícula condicional o una matrícula que hay un historial en ese colegio. Cuando van a abrir matrícula en otro colegio, esa historia ya se lo está mostrando al próximo colegio. ¿Esto era algo grave o no? Que ninguno quería pasar por una matrícula condicional por causa de la indisciplina, por causa de un carácter débil, un carácter que quizás era bueno para la parte académica, pero para la parte disciplinaria le costaba quedarse quieto, ¿sí? Era de esas personas que quizás nunca estudiaban y les iba bien. Yo tuve muchos compañeros que no estudiaban, que no hacían tareas y les iba bien, o sea, tenían una dotación o un don especial para la parte académica, pero su disciplina era difícil de controlar. Y si mirábamos esto psicológicamente en la casa, pues sus comportamientos también tenían muchos problemas allá. Amén. Entonces, quiero ilustrar la enseñanza de hoy con esta introducción para que podamos caminar hacia donde Dios nos quiere llevar, ¿sí? Y le he titulado hoy a la enseñanza para los que quieren tomar apuntes: ¿qué hace fracasar a un hombre? O el fracaso de un hombre. O simplemente usted póngale un título como quiera, pero vamos a hablar del fracaso, ¿sí? El fracaso de los hombres o de las mujeres. Y no necesariamente los cristianos, evangélicos o una religión X, no. Vamos a hablar general. ¿Qué hace que un hombre fracase en la vida? Amén. Así que en este carácter de desorden, de indisciplina, hay muchos cristianos que sienten que algo les pasa, que algo les falta, y aunque Dios nos ha dado ya todo, falta un no sé qué que hoy iremos a descubrir qué es en el nombre de Jesús. Voy a hablar de 8 personajes, o voy a mostrar 8 personajes rápidamente que nos van a mostrar una misma característica, personajes bíblicos, y nos van a llevar hacia donde el Señor nos va a revelar hoy su palabra. Moisés, Josué, Caleb, Abraham, Elías, Eliseo, Jesús y Pablo, ¿sí? Grandes hombres en la Biblia que, aunque todos cumplieron el propósito de Dios e hicieron grandes prodigios de parte de Dios, hay una característica que a estos hombres ¿cómo les muestro? Es la misma característica o influencia que a estos hombres los llevó a cumplir el propósito de Dios. Usted podría decir, bueno, entre Jesús y los demás hombres, Jesús va a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús
¿Estuvo aquí en el espíritu o en semejanza de hombre? En semejanza de hombre. Por lo tanto, también tuvo características de hombre y cosas de hombre que hacer o que cumplir para poder llegar al propósito de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Números, capítulo 13, rápidamente. Libro de Números, capítulo 13. Versículo 25. Libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Tengan en cuenta los hombres que mencioné para que podamos identificar cuál es esa misma característica que influenció en esos varones de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y volviendo de reconocer la tierra a fin de 40 días, estamos hablando en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Estamos viendo cuando Dios le da una orden a Moisés y le dice: envía 12 espías para que reconozcan la nueva tierra que yo les daré. Amén. Ellos como espías iban a mostrar al pueblo la promesa que Dios les había establecido a ellos, pero era necesario que no solamente ellos caminaran hacia la tierra prometida por voz de Dios, sino que también entre ellos se levantaran 12 hombres y reconocieran lo que Dios les había entregado. Amén. Estamos hablando de esa historia. Versículo 28 versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Diga conmigo: ciertamente fluye leche y miel. O sea, fue lo que vieron con sus ojos, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Neguev y el Eteo. El Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Siempre en un grupo hay uno más valiente, ¿verdad? O sea, ya los espías estaban dando reporte de que aunque sí había leche y miel como Dios lo había mostrado, también estaban mirando a las contras, las oposiciones que tenían para conquistar esa tierra. Pero se levanta Caleb con una actitud diferente. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Dígale a la persona que tiene a su lado: cuidado con quien te rodeas. ¿Sí? Porque hay hombres de fe y hombres que no tienen fe. Hay hombres que creen en ti y hay hombres que no van a creer. Y eso es importante, saber con quién te juntas, porque esas personas son las que te ayudarán a cumplir el propósito de Dios. Hablaron mal entre los hijos de Israel, versículo 32, de la tierra que habían reconocido. No solamente dijeron la verdad, sino que ahora estaban hablando mal de lo que Dios les había mostrado. Amén. Diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. No solamente hablaron mal, ahora están mintiendo. Miren el problema de andar con gente que no está en la fe, que no ve las cosas como usted las ve según la visión de Dios y del Espíritu, sino la visión de la carne. Y esto, vamos a ver qué pasó. Diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Esto era cierto. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Diga conmigo: a mi parecer. Un hombre que no tiene la visión de Dios siempre se está viendo a sí mismo, ¿sí? No como Dios lo ve, sino como él se ve a sí mismo. Y ellos, por causa de la diferencia que están viendo en altura contra la tierra que tenían que conquistar, se sienten ahora menos, se sienten por debajo de lo que Dios les había prometido. Capítulo 14.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Las noticias de una persona que no tiene fe siempre va a influenciar para mal. Estamos hablando de 12 espías que tenían que ir por 40 días a aquella tierra, reconocer el territorio, el terreno, revisar que se movía allí, confirmar lo que Dios había dicho, pero cuando traen todo lo que van a mostrar al pueblo, la influencia fue más mala que buena. Amén. Hablaron verdad, pero también hablaron mal, hablaron mentira. Y en vez de animar el pueblo todavía no ha ido al desierto, está esperando la orden de Moisés para empezar la travesía al desierto. Pero miren lo difícil que es rodearnos con personas así. Y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos ahora un capitán y volvamos a Egipto. Cuando se habla mentira, se habla maldad. Y cuando hay maldad, quien está liderando se le busca ser reemplazado por otro. Siempre el pueblo buscó hacer eso. Cuando creían que Moisés se equivocaba o había fallado por sus errores en su carácter, el pueblo demandaba siempre un nuevo líder. ¿Sí? Ahora miremos qué pensó Dios con esto. Entonces Moisés y Aarón humildemente se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Haga conmigo así: rompa sus vestidos. Rómpalos. Rompieron sus vestidos. Esto era una señal simbólica de enojo. Rasgar sus vestiduras, para los que tenían un cargo, quería mostrarle a todo el pueblo su enojo. Eso era bíblico. Siempre los sacerdotes, hombres de Dios, cuando tenían enojo, mostraban esto para que el pueblo supiera su gran ofensa. Entonces ellos rompen sus vestidos y hablan a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, miren lo siguiente. Está hablando Moisés y Aarón, se quedan callados. Recuerden, Moisés es el líder de parte de Dios, Aarón el sumo sacerdote, mano derecha de Moisés. Y ahora ellos dos están clamando a Dios porque tienen un pueblo delante que quieren cambiarlos a ellos como líderes. Y se levanta la mano derecha de Moisés, Josué y Caleb, hombres que venían siendo también tratados de parte de Dios con un propósito, y se levantan y dicen lo siguiente al pueblo: no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿qué piensa Dios de alguien así? Miren lo siguiente: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Dios se irrita o no? Dios se enoja, se irrita, se molesta. Y le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Por tanto, los voy a herir de mortandad. Para los que creen que Dios es amor nomás, los voy a herir de mortandad. ¿Sí? Y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, que estabas en medio del pueblo, que cara a cara aparecías tú, Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos, y la columna de nube, de noche en columna de fuego. Has hecho morir ahora al pueblo como un solo hombre.
y a gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: Moisés, enojado, irritado como Dios, se levanta a interceder. ¿Por quién? Por su pueblo. Miren el corazón que tenía Moisés. Impresionante, ¿o no? Jehová está dando un mandato: voy a destruir el pueblo ya, no los voy a llevar a la tierra prometida. Me irritaron por completo, porque les digo que vayan a reconocer lo que les voy a regalar, la tierra prometida, y entre los 12 hay 10 que vinieron a dañarme el pueblo. Solamente Josué y Caleb tuvieron una visión diferente. Ahora, ¿a dónde yo quiero llevarlos a eso? 12 hombres, amén, ven lo mismo. Diga conmigo, vieron lo mismo. No quiere decir que Josué y Caleb no veían igual que los 10 espías. Por eso les llamaron espías, porque tenían una buena visión. Conocían de terreno, conocían de agricultura, conocían de vegetación, conocían de ríos. Cuando usted manda a alguien a reconocer una tierra, tiene que tener conocimiento. Amén. Si se podían excavar pozos, si había agua natural, si habían aguas dulces, si habían ríos alrededor. Eso se llama ir a reconocer un terreno. Y para eso les llamaron espías. Espías era que tenían que meterse en medio de un pueblo que todavía habitaba, pero que Jehová había dicho que los iba a derrotar, y entre ellos hacer reconocimiento de la tierra. Josué y Caleb no eran diferentes, tenían lo mismo que los otros 10 espías. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia entre ellos para cambiar el destino de Israel? Que Josué y Caleb eran hombres disciplinados. Y cuando un hombre, una mujer es disciplinado, tiene una visión diferente. No importa la realidad, siempre tiene fe. No importa los problemas o los obstáculos, siempre está pensando como Caleb y Josué: yo esto lo venzo en el nombre de Jesús. A mí esto no me quedó grande. He podido con cosas más difíciles, esto para mí es pan. Como pensó Josué y como pensó Caleb. Amén. Por eso les digo, están viendo la misma realidad que los 10 espías. Pero resulta que si usted conoce la historia de Josué y Caleb, en especial Josué, Josué era la mano derecha ¿de quién? De Moisés. Por lo tanto, Moisés traía una disciplina con Dios. Dios todos los días le hablaba a Moisés, todos los días le daba órdenes, todos los días hacía el propósito de Dios. ¿Y quién andaba al lado de Moisés? Josué. Quiere decir que cuando usted empieza un entrenamiento de disciplina, algo va a emerger dentro de usted. O que lo digan los que han estado en algún gimnasio alguna vez, ¿verdad? Cuando usted va a un gimnasio porque se quiere ver bien, porque quiere que le crezca algo, porque quiere sentirse bien con su cuerpo, usted va con un propósito, ¿verdad? Con una mentalidad. Pero no es que usted se subió a la máquina y le salió músculo. La máquina no da músculo. Lo que da el músculo, ¿qué es? El ejercicio, la disciplina, el entrenamiento, ¿verdad? El primer mes de toda persona en un gimnasio, usted no lo va a ver tomándose fotos. Usted lo ve a solas. Arnulfo, no me presiones. Usted lo ve a solas en su cuarto, pesándose. Arranque aquí, el instructor le dice: esta va a ser la rutina, y usted empieza toda la semana a empezar a mirar que el espejo le diga algo diferente, ¿verdad? Pero usted no lo va a ver en un mes. A mí me pasó, yo estuve un solo mes y como no vi nada me retiré. Eso me pasó a mí. Dije: no, yo no sirvo para eso. Pero quien decide avanzar, ¿sí? No importa si en ese mes se ve o no se ve, va al segundo mes, ¿verdad? Entonces el instructor dice: bueno, esta práctica o ¿cómo se le llama eso? Rutina, veo que no te ha servido. Vamos a ayudarte con algo, unas vitaminas, porque es que yo veo que haces buen ejercicio, pero tu metabolismo, tus músculos no te ayudan. Entonces vamos a ayudar con unas vitaminas. Pasó el segundo mes y usted ya siente que esa bendita bola está creciendo. Usted la ve, mas los demás no la ven. ¿Por qué?
Porque 2 meses de disciplina y de ejercicio te hacen creer que tiene que haber un fruto obligatorio, ¿sí o no? O sea que el que se vestía y se cubría con camisas manga largas, como he visto yo, ahora, al sentir que tiene la bola, va a empezar a ponerse esqueletos, ¿sí? Los que no salen sin camisa a la tienda porque les da pena, me voy a pegar una escapadita a ver qué pasa. Y se siente uno bien porque el cuerpo te está diciendo que ya hay un fruto, así tú no lo veas. 2 meses. Y el entrenador empieza a preocuparse. No se le ve crecimiento. Lo veo que entrena bien, lo veo que se esfuerza. Ahora vamos a hacer una ayuda. 3er mes. Cambian las rutinas, pero te voy a aplicar una inyección que te va a ayudar a fortalecer y estimular el músculo para que cuando hagas ejercicio eso te salga. Los famosos anabólicos. Entonces ya no se forzó el músculo a crecer naturalmente, sino que a través de químicos te van a ayudar. Y eso quizás se vea el fruto, porque va a ayudar el cuerpo, se vea el fruto, pero la mentalidad ha cambiado por completo. En 1 a 3 meses, aunque el músculo no se vio, su mentalidad cambió. Porque cuando usted decide pagar una cuota de ejercicio en un gimnasio, que por más barato hoy están a 50,000 pesos, creo, en un barrio normal, usted dice, yo no voy a perder la plata que invertí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con su mentalidad? Empieza a abstenerse de la comida chatarra, ¿sí? De lo que usted sabe que no le va a ayudar para su metabolismo. Empieza a ver enemigos como el azúcar, como la grasa, los triglicéridos. Usted ya empieza a tener una mentalidad diferente. El arroz, ese es el diablo para mí. No como arroz. Para mí el arroz es un ángel. Pero para el que se mete a hacer ejercicio le dijeron que el arroz engorda e infla. Por lo tanto se convierte en el diablo, un enemigo. Ay no, yo no puedo tomar, no. Y usted empieza a ver que el que no comía frutas ahora come frutas, hierbas. La nevera cambia, ¿cómo se llama eso? ¿Legumbres? ¿Sí? De carnes frías a legumbres, ¿sí? Ya no lo ven usted con comidas feas, sino que su mentalidad ha cambiado. Miren, esto era lo que había pasado en Josué y en Caleb. Era el mismo pueblo, los mismos 2 espías, pero Josué y Caleb traían un entrenamiento diferente. Amén. Habían salido de tierra de esclavitud, igual como todos, pero ya Dios los traía entrenándolos, ¿sí? Soportando. ¿Usted se imagina cuál era la intimidad, el ayuno o la naturaleza de Moisés para ver cara a cara a Dios? ¿Usted se imagina el entrenamiento de Moisés para escuchar a Dios audiblemente? Fue uno de los pocos hombres en la tierra que escuchó a Dios audiblemente. ¿Se imagina el entrenamiento en todas las áreas de Moisés para tener una relación así con Dios? Disciplina. Ahora, Moisés, ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? ¿Cuántos? 40. ¿Y a los cuántos años Dios le dijo, ve y saca al pueblo de Israel de Egipto? 80 años. Mira el que tiene a su lado a ver si ya llegó a los 80. ¿Ya casi? Ahora, 80 años físicamente, ¿está lista una persona para ir a un desierto? No. Un desierto. Le está hablando Dios a Moisés en ese momento. Le está diciendo a Caleb, reconozcan esa tierra porque Moisés los va a llevar. Les pone un líder de 80 años. O sea que la disciplina también estaba físicamente en Moisés. Aunque era un viejo, según la edad o el rango, según de calidad de vida, tendría que estar ejercitado físicamente para atravesar un pueblo. Y no solamente para atravesar un pueblo, iglesia. Moisés guiaría ¿a quién? Al pueblo. Amén. ¿Quiénes son los verdaderos líderes en un ejército? ¿Los mejor entrenados o no? ¿Quiénes son los que siempre van adelante en un pelotón? ¿A quiénes se les llama para grandes o mejores
misiones a los mejores entrenados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más ejercicio, más disciplina y más entrenamiento, más capacidad va a tener usted o yo para poder cumplir el plan y el propósito de Dios. Amén. Así que la diferencia entre Josué, Caleb y los 10 espías era que su mente estaba abierta. Por eso el segundo día, después de que dan la mala noticia, se levanta Caleb y Josué, reprenden el pueblo. Moisés como gran líder y Aarón como sumo sacerdote le dan la voz a ellos dos para que regañen ¿a quién? A todo el pueblo. Y les digan, no teman porque Dios nos ha entregado esta tierra y nos los comeremos a todos como pan. Eso es un líder de mente abierta, ¿sí? Eso es un líder con visión. Eso es un líder que dice, no importa, metámonos en esta deuda que el Señor nos ayudará porque tiene un propósito, ¿sí? No anda con temores. Anda siempre con una vida desafiante. Amén. Cuando ve problemas, no ve el problema, llama al Dios que puede vencer cualquier problema. Cuando ve obstáculos, no llama por los obstáculos, sino que llama al Dios que le ayuda a vencer los obstáculos. Esa es la mente de una persona disciplinada. ¿Han escuchado ustedes el término resiliencia? ¿Sí? ¿Qué es la resiliencia? Capacidad, resistencia, ¿sí? Permanencia. Tiene una variedad de sinónimos la palabra resiliencia. Y esto era lo que tenía Moisés. El varón de 80 años tenía una resiliencia sobrenaturalmente y no solamente en la parte física, sino en toda su vida era resiliente. Por lo tanto, Caleb y Josué recibían doctrina de un hombre resiliente, fuerte, nunca se dejaba, nunca desmayaba, nunca tenía temor. Amén. Siempre estaba avanzando conforme a lo que Dios le iba mostrando. Ustedes, si conocen la historia de Moisés, se van a dar cuenta que siempre que Dios iba a usar a Moisés, lo ponía delante de todo el pueblo. Y todo el pueblo esperaba si a Moisés le iba a funcionar o no le iba a funcionar. Siempre pasaba eso, probando el carácter de Moisés, probando la resiliencia. Cuando el pueblo está en el desierto, se queda sin agua y le dice Dios a Moisés, ve con la vara y le hablarás a la vara. Pero el pueblo hizo sacarle rabia a Moisés, ¿sí? Y se molestó y Moisés llegó molesto a aquella roca y el pueblo esperando y quizás creyendo o dudando que iba a salir agua de una roca, y Moisés lo que hace es pegarle a la roca. Y aún así, pegándole a la roca, salió un manantial que le dio agua y suplió la necesidad de todo el pueblo. Cuando Moisés sale corriendo de aquella tierra de esclavitud, van por el desierto corriendo, sale Faraón detrás de ellos después que se arrepiente y se encuentran sitiados. Ahora están rodeados y solamente está el mar enfrente de ellos. ¿Recuerdan esa historia? Y empieza el pueblo a murmurar de Moisés. Era mejor que Dios nos dejara en tierra de Faraón a que nos trayera a morir acá a espada de Faraón. Y dice la palabra que Moisés vuelve y se postra delante de Dios. Y Dios allí le reprende y le dice, ¿qué haces arrodillado? Levántate y dile al pueblo que empiece a marchar. Y tú y yo haremos algo sobrenatural. Y le dice a Moisés, coge tu vara y cuando yo te diga le hablarás al mar y él se va a abrir. La pregunta es, escúcheme iglesia, usted está con Moisés, el mar se abre, ¿usted entra? Usted diría ahora, sí pastor, obvio, si el mar se abrió es para que pasemos. Nunca se había abierto el mar en la historia de la tierra. Nadie sabía que eso se podía. El mar se abrió para que ellos pasaran, pero el pueblo tenía una decisión de creer si pasaba o no pasaba. Cuando vieron que Moisés salió corriendo, es que es de vida o muerte la disciplina. Amén. Viene Faraón con espada detrás de todo el pueblo a matarlos a todos. Usted se encuentra un mar, se abre por naturaleza, por lógica. ¿Usted pasa o no pasa? Si sabe que vienen a matarlo.
No, pero puede que esté allí entre ellos, entre los 12 espías, los 10 con mente diferente. Dios nos dijo que nos iba a llevar a tierra prometida, pero ¿por qué no nos llevó por tierra de los filisteos? ¿Por qué nos hizo pasar ahora por el mar? Yo no creo que esto sea por aquí. ¿Verdad que puede pasar así? El mar está abierto para que pase el pueblo. ¿Quién pasará? El que haya tenido una mente disciplinada y entrenada. Ahora, arranca Moisés con su vara. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo tan maravilloso? El mar se ha abierto. No estamos hablando del río Jordán, el mar. Dice que él levanta la vara, el Espíritu de Dios sopla, las aguas se retienen a la ribera, las de acá se apartan y se abre una barrera que separaba las dos aguas. Y sale Moisés, baja y bueno, esta es la escapatoria, sale con su vara, se le pega a Josué, se le pega a Aarón, se le pega a Caleb. Y ahora el pueblo, ¿qué hacemos? Corramos porque vienen detrás de nosotros. Y salen corriendo, están atravesando el mar. La pregunta es, al atravesar un mar, ¿usted puede ver hacia dónde va? ¿Así se haya abierto el mar? No, la visión del pueblo era ver el mar abierto, mas no veían tierra hacia allá. Miren la fe tan sobrenatural que allí se ejercitó en todo un pueblo, y más en Moisés. Dios solamente le dijo, abrirás el mar. Ahora todos están corriendo en la mitad y el mar acá. Es que yo digo, es un espectáculo tan natural para nosotros hoy porque lo conocemos por historia. Pero qué tal si nos hubiera tocado vivirlo a nosotros. Vamos detrás de un viejo de 80 años que nos dijo que pasáramos el mar. No sabemos en qué momento se va a cerrar, pero es mejor morir ahogados que morir bajo espada de Faraón. ¿Qué preferiría usted? ¿Se mete al mar a ahogarse con sus hijos, su familia, o que llegue Faraón y lo degolle? ¿Qué escoge usted? ¿Meterse al mar? ¿Sí? No, en serio, levanten la mano. ¿Quién escogería meterse al mar? O esperar que llegue Faraón ahí con espada y bueno. Voy a poner un ejemplo como Carmen con sus niños. Estamos hablando de todo un pueblo, no estamos hablando de varones del ejército. Estamos hablando de que todo el pueblo con sus hijos de brazos, no habían coches, no habían caminadores, no me imagino cómo terciaban los niños acá, pero estamos hablando de que viene el pueblo corriendo, viene Faraón detrás de ellos. Ahora, ¿vamos a entrar a morir todos allá? La opción podría haber sido, bueno, o morimos, metemos nuestros hijos, dejamos los hijos. O sea, ¿cuántas cosas creen ustedes que pasaron en la mente del pueblo de Israel para entrar allí? Habían acabado de murmurar de Moisés. Hace poco habían intentado cambiar a Moisés de su liderazgo, porque cuando un líder la embarra, todo el mundo quiere darle piedra, es natural. Muchas veces quisieron sacar a Moisés de su liderazgo, el pueblo rebelde, y era el único que tenía la esperanza, era el único que podía escuchar a Dios, era el único que tenía cara a cara con Dios, y aún así no creían en Moisés. Aún así era criticado, señalado, juzgado, pero era un hombre disciplinado. Así que arrancaron, no importa, nos metemos con los bebés, vamos a morir todos, morimos todos. Yo prefiero morir con todos mis hijos y muero contento. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo de la historia, ¿ustedes se acuerdan cuando el Titanic se va a hundir? Esa historia, ese pedacito, no lo de Jack y Rose, no, con lo que todos lloraron, sino que hay una escena cuando se está hundiendo, que empieza a hundirse toda la parte de abajo hacia arriba, que empieza a hundirse, y hay dos viejitos, ¿recuerdan esa escena? En un cuarto, que deciden abrazarse, cierran la puerta con llave para que no se les entre el agua, se acuestan y se abrazan, y allí deciden morir. Quizás el pueblo pensó así, vamos a morir, pero morimos todos juntos, ahogados, pero no vamos a darle la victoria a Faraón, porque el pueblo sabía que quizás o Faraón los mataba o los devolvía nuevamente a esclavitud. Ya llevaban 400 años estando esclavos en la tierra de Faraón. Esclavitud o muerte, fue una decisión así. Pero Dios tenía un plan diferente con el pueblo. Amén. Caleb y Josué representan esos hombres resilientes que están recibiendo la doctrina de Moisés, que toman el consejo de Moisés, atraviesan el pueblo
Y miren, cuando Moisés va a morir, no fue Moisés quien escogió a Josué, fue Dios quien escogió a Josué. ¿Saben por qué? Porque Josué fue bajo la doctrina, bajo el trato, bajo todo lo que Dios a través de Moisés le mostró. Cuando el pueblo entraba y adoraba, Moisés estaba en el tabernáculo y oraba, todos iban nuevamente a sus tiendas, pero ¿quién se quedaba a solas con Dios? Josué se quedaba adorando a Dios. Fue un hombre que aprendió a ser disciplinado como Moisés. Por lo tanto, en el desierto, Dios preparó el corazón ¿de quién? De Josué, para ser quien sería el instrumento para enterrar al pueblo ¿a dónde? A la tierra prometida. Por eso que lo que hace que le da esa, ¿cómo se dice la palabra? Catapulta, ¿sí? Esa catapulta a Josué para que sea escogido por Dios, es cuando los 10 espías están hablando malas cosas de la tierra, pero en Josué y Caleb dicen, esa tierra la vamos a comer como pan. La disciplina cambia el chip de una persona. No importa la verdad, no importa que no esté fluyendo, no importa que no esté pasando. Cuando soy un hombre disciplinado, la visión siempre va a ser diferente. Amén. No importa, la visión es diferente. Así que Dios dijo, me agrada el corazón de Josué. Me agrada su disciplina, me agrada que me busque de noche y de día. Este es un hombre que está siendo perfilado para algo grande. Lo que Dios no sabía era que Moisés iba a equivocar. Era que Moisés ya también iba a irritar a Dios. Así que cuando Moisés le pega aquella peña, Dios le dice a Moisés, por tu actitud, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a dar descanso ya, Moisés. Ahora, conociendo a Dios, la Biblia dice que no entró por causa de eso, pero yo siento que Dios tuvo una causa diferente aparte de eso. Ya era tiempo para que Moisés descansara. 40 años aguantándose al pueblo en un desierto. Recuerden que Moisés huyó primero al desierto. Estuvo un buen tiempo en el desierto. Dios lo llama, Dios lo prepara, en la zarza lo unge. Ahora le pone una misión diferente. Yo siento que Dios quería que Moisés descansara del pueblo, porque todos conocen la historia que estando el pueblo en tierra prometida volvieron a fallarle a Dios, ¿o no? Y para Josué fue más difícil el problema, se le agravó más grande el problema. ¿Y saben cuál fue la dificultad que Josué tuvo? Que Josué no levantó sucesor. Moisés sí levantó muchos sucesores, entre ellos Caleb, Josué y varios hombres, Aarón como sumo sacerdote, pero Josué lideró solo. Cuando Josué se cansó, cuando no había cómo más Dios usar a Josué, ya no había quien lo reemplazara a él. Y ahí es donde se levanta el tiempo de los jueces. Viene Dios a juzgar el pueblo. Ahora, miremos cómo es una mente que no tiene disciplina. Son personas que oran por puertas abiertas, pero no son capaces de cerrar las puertas que hoy le roban el enfoque, la energía y el propósito a su vida. Usted está orando por la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Están orando para que Dios se glorifique, para que Dios cambie, restaure. Muchas cosas que el pueblo de Dios pide a diario, ¿verdad? Y cuando oramos por esas puertas, pero no tenemos la disciplina para cerrar las otras que nos están apartando de Dios, las otras puertas no se van a abrir. Amén. Segundo, una persona que no tiene disciplina claman por un nuevo nivel, pero no son capaces de sostenerse en el nivel que tienen. Y estamos hablando de nivel general. Quieren una vida diferente, ¿sí? Quieren un estilo de vida diferente, quieren muchas cosas diferentes. Claman, reclaman a Dios cosas diferentes, pero en el primer nivel que tienen, no tienen dominio, no hay capacidad para sostenerse porque no hay disciplina. Amén. Y tercero, no es la motivación lo que le hace falta a una persona, es entender, y quiero que escriban esto en su corazón en esta mañana, es entender que la disciplina no es una habilidad que otros tienen y otros no.
La disciplina es una mentalidad entrenada. Hay personas que dicen, uy, a mí me gusta que Nifer es una mujer muy ordenada. Amén. Ejemplo, ¿o es verdad? Verdad. Y ese orden de ella en su vida es admirable o no. Cuando uno entra a una casa y la casa está en orden, uno dice, uy, la mujer de esa casa o el varón de esa casa son ordenados, me gusta el orden, ¿verdad? Entonces uno admira y uno cree que es una habilidad, el orden. Y Dios enseña que la disciplina no es una habilidad. Si no es una habilidad, quiere decir que todos pueden ser ordenados. ¿Cuántos dicen amén? Porque si fuera habilidad, característica o don, sería dado a unos y a otros no. Pero como no es una habilidad, dice, la disciplina es una mentalidad entrenada todos los días. O los que prestaron servicio alguna vez, que llegan tan desordenados al primer día al primer día de presentarse allá, y esa noche, bueno, los tratan mal, les meten esa psicología, y a las 3 de la mañana los están levantando por primera vez con un grito, con escoba, con escopeta, porque así los levantan para empezarlos a entrenar. ¿Cómo levantan ustedes los hombres que prestaron servicio por primera vez? Asustados, bravos, con los ojos hinchados. Impresionante que me traten así. Mamá me hacía cosquillas en los pies. Mamá contaba 1, 2, 3. Me ponía 4 alarmas. Ahora se me está gritando. Son las 3 de la mañana. ¿Para qué me van a levantar si no hay nada que hacer? No, es que los levantamos, van a trotar, se bañan y vuelven y se acuestan. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Entrenamiento. Como uno llega al ejército con la cabeza desordenada, ¿verdad? No tiene convicciones de orden. Lo primero que a usted le enseñan es a tender la cama. Una persona que prestó servicio sabe tender una cama o no. Y no es tender una cama porque sí. Porque cuando se tiende una cama en el ejército, tiene que quedar bien las punteras, la cabecera, tiene que quedar bien medido los espacios. Si la funda o la sábana tiene líneas, las líneas tienen que quedar derechas, ¿sí o no? Los que prestaron servicio. La almohada o la funda de la almohada tiene que quedar derechita hacia donde se le… Bueno, es una cantidad de cosas. Y uno dice, ¿y eso en qué me va a ayudar en mi vida? Mucho. Porque los hombres que prestan servicio alcanzan una mentalidad diferente. Son entrenados en el dolor, son entrenados en las discapacidades, son entrenados en cosas que usted diría, jamás yo haría algo así. Pero empiezan a abrir la mente de una manera que empiezan a ser entrenados. O sea que, apunte, la disciplina no es una habilidad, sino una una mentalidad entrenada. Segundo, la disciplina es una decisión diaria. Miren, cuando les hablaba del gimnasio, y los que hacen gimnasio, han hecho gimnasio alguna vez, lo saben y no me van a dejar mentir. Yo admiro los gimnasios llenos a las 5 de la mañana. Los admiro. ¿Usted cree que a mí me van a levantar a las 5 de la mañana para cansarme? ¿Para sudar? Yo no. Quizás me levanten para orar, porque no hay un desgaste físico, solamente lo normal. Pero cuando uno ve a la gente a las 5 de la mañana, uno dice, wow, su mentalidad se está abriendo, o sea, se está superando a sí mismo. ¿Por qué? Porque es que antes de llegar a las 5 de la mañana, la niña o el varón tiene una batalla. ¿Con quién? Con la almohada, con la cobija, ¿verdad? Tiene una batalla con quién es ella o él. Y si está lloviendo, más duro la batalla. Pero quien se levanta a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, siempre que está haciendo pereza, llega un momento, mírenme acá, donde dice, uy, no, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio. Y ese, uy, me acordé que tengo que ir al gimnasio, es la decisión diaria para disciplinarse. O sea que salió, se bañó y arrancó con todo el gimnasio. Decisiones diarias.
es un hombre disciplinado. Los que van a hacer dieta porque quieren disciplinar su manera de alimentarse, ¿son decisiones diarias o no? Claro. Llega la mamá con ese pegado que le riega aceite por todo lado. Dice mamá: mijo, escucha cómo me quedó crocante ese pegado. Y usted ya tenía la porción de las legumbres listas para comérselas. Y resulta que ese pegado con aceite chorreado va acompañado de unas buenas tajadas, ¿sí? Va acompañado de un buen pedazo de carne. Y usted recuerda que la dieta dice que las carnes frías no, tiene que ser pollo, ejemplo. Y en ese momento viene su mamá con la paila, la olla, el pegado, y usted tiene que tomar una decisión: si se deja vencer por ese aceitero o va por sus legumbres. Quizás al principio es difícil o no, me está dominando, no puedo, el aceite me llama, la tajada me llama, la carne me debilita. Pero si usted tomó la decisión rápidamente en ese momento, usted dice: no, prefiero mis legumbres. Amén. O sea, se paga un precio por una decisión diaria. Tercero, ¿están anotando o no? Primero, la disciplina es una mentalidad entrenada. Segundo, es una decisión diaria. Tercero, es una rendición profunda. La disciplina es una rendición profunda. ¿Qué es una rendición? Que cuando usted quiere ser disciplinado en algo, tiene que enfocarse y rendirse por completo a ese enfoque. Amén. Hay muchos distractores, hay muchas propuestas, hay muchos estorbos para que usted no cumpla su misión. Por lo tanto, si usted quiere alcanzar algo, tiene que rendirse por completo a esa misión. O que me digan los universitarios, si no tuvieron que vivir un tiempo de rendición, a no ver películas en las noches, a no tener tiempos con la familia los fines de semana, porque quien les esperaba en casa eran grandes libros para leer y grandes cosas para estudiar. Salgamos un rato, no tengo tiempo, no puedo. O sea, estoy hasta aquí, como dicen los universitarios, esta semana es semana de parciales. Y eso para los universitarios es la semana del coco, la semana de parciales. No existo, me desconecto, no me busquen. Esta semana estoy modo avión. ¿Por qué? Porque los parciales demandan una rendición completa. ¿O no, universitarios? ¿Cuántos universitarios aquí? Cuarto, la disciplina es una guerra constante contra tus impulsos, tu comodidad y tus deseos de ver resultados diferentes. Vuelvo y repito esa. La disciplina es una guerra constante contra tus impulsos, tu comodidad y tus deseos de ver resultados diferentes. Pastor, pero yo no tengo necesidad de madrugar. ¿Para qué? Yo no trabajo, ¿para qué madrugo? Precisamente, el tiempo que tienes disponible lo puedes usar para cosas de verdad que edifiquen tu vida. Ojalá alguien que trabaja a las 8 de la mañana y que se tiene que levantar desde las 6:30, salir a las 7, una hora de viaje, tuviera el tiempo que usted tiene para dedicarle a Dios. Porque usted entra a las 8 a trabajar, sale a las 5, llega a las 6 de trabajar, llega arduo y cansado. No tiene la misma disposición de una persona que estuvo todo el día en su casa descansada para hablar con Dios, ¿verdad? Pero la gente que no tiene disciplina dice: ¿para qué madrugo? No hay necesidad. Yo madrugo si hay que ir a trabajar, si tengo alguna cita, si tengo alguna responsabilidad. Pero como no tengo nada que hacer, no madrugo a buscar a Dios. No madrugo a prepararme, no madrugo a preguntarle a Dios: ¿por qué este nuevo día? ¿Para qué me dice este nuevo día? ¿Quién provoca la indisciplina en nosotros? El desorden. Es un espíritu que gobierna a los hijos de Dios, pues Dios es un Dios de orden. Y cuando el desorden prevalece en nosotros, mis pensamientos son distintos cada día. No hay un enfoque, no hay una meta, no hay un sueño. Pastor, yo quiero ser
astronauta. Listo, arranca estudiando a ser astronauta. Pastor, siento en mi corazón que mejor quiero ser médico. ¿Cuánto tiempo pasó de astronauta a médico? ¿No? En un mes me cambió el fundamento. Ahora diga conmigo, ya vamos a terminar. Una mente, un corazón y una voluntad disciplinada como la que Cristo tuvo. Amén. Ya vimos la ilustración con Caleb y Josué. Vimos cómo es la necesidad que tenemos de tener esa mente disciplinada. Ahora revisemos si Jesús fue disciplinado o no. Muchos creyentes han creído que Jesús fue espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y así lo fue. Él fue 100% espiritual. Amén. Pero miren, iglesia, para usted llegar a ser espiritual 100% en semejanza de hombre, tiene que haber vencido primeramente al hombre que hay en usted. Por lo tanto, Jesús no fue una hada madrina que no sintió, ni percibió, ni resistió. Jesús, en semejanza de hombre como usted y como yo, pagó un precio en una disciplina. Y se lo voy a mostrar en ese fragmento. Mucho antes de subir a la cruz, preste atención a esto. Mucho antes de subir a la cruz, Jesús decidió matar su voluntad todos los días. Pues él decía: yo hago lo que mi Padre me envió a hacer. Todos los días Jesús mataba ¿a quién? Su propia voluntad. Jesús vino con un propósito. Recuerdan, Jesús era verbo, amén. A la diestra del Padre era verbo. Cuando Dios decide enviarlo en semejanza de hijo, claramente le mostró el plan de rescate. Claramente le dijo: tú irás a la tierra con un propósito, tú irás y harás esto, esto y esto. Jesús, cuando nace en el vientre de María por concesión del Espíritu, ya venía con el propósito diseñado de parte de Dios. Amén. Pero ustedes ven que Jesús tuvo una naturaleza como la tuya y como la mía, naturalmente. Así que Jesús, desde su uso de ser y de su razonamiento, decidió matar su voluntad todos los días. Segundo, Jesús se levantaba a la madrugada no por obligación, sino por un enfoque. Fue uno de los hombres que más oró en la faz de la tierra, Jesús, el Hijo de Dios. En todo momento oraba, ¿verdad? Los 4 evangelios nos muestran que él en todo momento estaba teniendo relación ¿con quién? Con su Padre. Pero particularmente Jesús madrugaba o a la madrugada a buscar ¿a quién? A Dios. Tenía un enfoque. Así como los universitarios tienen la capacidad de trasnocharse haciendo trabajos, tareas, porque ¿cuál es el enfoque? Estamos en semana de parciales, estamos en semana de trabajos, estamos en semanas difíciles. Si usted no presenta, pues baja créditos, baja la materia, ¿verdad? Es más, hay universidades, si usted pierde materia se la cobran aparte. Tiene que volver a pagar el crédito por la materia. Por lo tanto dice uno: no, yo no voy a hacerlo, entonces voy a invertir esta semana de trasnocho para hacerlo. Tercero, callaba cuando podía defenderse. Jesús traía una disciplina de dominio propio. Él calló muchas veces que pudo haberse defendido. Cuarto, Jesús servía cuando él merecía descansar. ¿Sí? Siempre estaba en la disposición de dar más de lo que él podía dar. No importaba si su cuerpo, su mente, desgastado, agotado estaba, siempre tenía esa capacidad de dar más. Caminaba hacia el dolor, aun cuando podía haber huido. Eso en especial les pasa a las personas que prestan servicio militar. ¿Sí? Están estuenos, están en una formación, en un campo difícil, y hay dolor, hay necesidad. El jueves santo que estuve sábado santo que estuve ya casi tirado en cama, maluco de la virosis que tenía, le dije a mi hermano:
¿Cómo hacen ustedes cuando estaban en el ejército y les daba virosis? Y mi hermano me mira sonriendo como una pequeña pulga y me dice: a nosotros no nos daba virosis, a nosotros nos daba malaria, paludismo, fiebre amarilla, cosas de verdad. Yo sentía que me moría y él me dice: eso no es nada para nosotros. El paludismo, la fiebre amarilla, eso es de vómito, deshidratación, una diarrea impresionante. Están en campo, están en terreno. No tiene usted cómo acostarse para pasar su deshidratación. Eso es a través de puras inyecciones, antibióticos que te van a mantener, pero tu capacidad mental tiene que ayudarte. No puedes soltar el fusil, no puedes quitarte la ropa para descansar. Tienes que estar siempre con la mentalidad lista. Así te estás muriendo. ¿Me entienden? O sea, entrenamiento, disciplina. Y eso hacía Jesús. Caminaba hacia el dolor, no importando cuánto le iba a costar. Podía huir, pero él prefería continuar. Amén. Entrenaba su mente siempre para obedecer a Dios. La disciplina de Jesús siempre era para obedecer a su Padre. Entrenaba su cuerpo para resistir y su alma para permanecer. Miren eso tan profundo y tan especial de parte de Jesús. Vuelvo y repito: entrenaba su mente para obedecer, su cuerpo para resistir y su alma para permanecer. Un verdadero soldado, ¿no? Y no estamos hablando de guerra física, estamos hablando de un soldado del ejército de Dios que fue entrenado en todas las áreas y disciplinado. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Le hago una pregunta: ¿Jesús lo necesitaba? No, no había pecado en él. Uno ayuna por pecado. Él lo necesitaba, no, pero lo hizo para ejercer dominio sobre su carne, porque después del ayuno vino la tentación. Ayunó 40 días, 40 noches. Jesús oraba mientras otros dormían. Para los que se levantan tarde. Amaba mientras otros lo odiaban. Jesús soportó la negación y la traición de 2 de sus discípulos. Estaba entrenado para esto. Cuando Judas viene a entregarlo, le dice: amigo, ¿a qué has venido? Jesús ya lo sabía y le llamó amigo. Y en otro evangelio dice: con un beso entregas al Hijo de Dios. Pero es necesario que así se cumpla, porque la Escritura lo dice. Diga conmigo: entrenamiento. ¿Usted se imagina usted siendo a Jesús con Judas enfrente? ¿Cómo trataría usted a Judas? ¿Cómo trataría usted a Pedro? Ese varón que siempre andaba al lado suyo. No, si todo el mundo se escandaliza, cuente conmigo, Señor. Yo no lo voy a hacer. Yo iré con usted hasta la muerte. Jesús le dice: te voy a soplar algo. Te lo voy a soplar porque conozco el antes y el después. Satanás te ha pedido para zarandearte, así que voy a rogar por ti. Y Pedro dijo: no importa que el cachón ese me zarandee, pero yo no te voy a negar. Y cuando vienen por Jesús, ¿qué hace Pedro? Lo negó. Aún así, Jesús estaba capacitado para algo así. Soportó la traición, el olvido de muchos, y estando en aquella cruz no solo perdonó a los que mal le hicieron, sino que él intercedió y oró al Padre por sus enemigos, para que la justicia de Dios no viniese sobre ellos. La Biblia muestra que había una justicia sobre Judas y sobre todos los que iban a entregar ¿a quién? Al maestro en la cruz. Una justicia dada por Dios. Pero miren lo sobrenatural, que es donde voy a empezar a aterrizar esa enseñanza para finalizarla. Jesús no solo perdonó en la cruz a quienes le estaban haciendo mal. ¿Es algo de admirar o no? Lo están hiriendo, lo han herido, lo tienen ya expuesto a la muerte, derramando sangre por completo.
En aquella cruz Jesús dice: yo los perdono con todo mi corazón. Pero ahora clama públicamente, dice a Dios su Padre: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Un hombre entrenado y disciplinado sabe cuál es el propósito de Dios. Sabe que hay gente que será usada para llevarte a ti a un nuevo nivel. Sabe que hay gente que te va a hacer el mal a ti para enseñarte algo especial en tu corazón. Yo no aprendí a amar a mis enemigos porque la Biblia lo dijera. Yo aprendí a amarlos porque tuve enemigos, tuve que perdonarlos y ahora amarlos. Amén. La Biblia se aprende no por lo que se lee solamente, sino por lo que se vivifica a través de ella. Y eso fue lo que hizo Jesús. Oró e intercedió por cada uno de ellos. Obedeció, conquistó, cumplió la ley, rescató lo que se había perdido, todo lo que se le había demandado lo logró, no se le perdió ningún discípulo. Fue un maestro sin tener títulos, fue un médico sin tener un título, pero sanaba a todos, tenía negocios de su padre, fue un padre, fue sacerdote, fue profeta, rey y el Hijo de Dios. La mente de Cristo nos puede ayudar a esforzarnos y a disciplinarnos más para alcanzar el propósito de Dios todo soberano. Amén. Cuando yo entiendo esto, dejo de espiritualizar las cosas, como el cristiano ha creído, ¿no? Que todo es espiritual, ¿sí? Y que usted dice: bueno, ser como Jesús nos falta mucho, es perfecto, es santo, es diferente a nosotros, pero Jesús también fue hombre. ¿Y dónde estuvo el secreto de Jesús? En su disciplina. Fue un hombre disciplinado 24/7. Fue un hombre que cuando terminaba de hacer la obra de Dios buscaba rápidamente el descanso y el reposo. ¿En quién? En su Padre Celestial. Jesús andaba sin plata, pero tenía el poder para hacer la plata. Jesús andaba sin alimentos, pero multiplicó los panes y los peces. Jesús no tenía ninguna carrera ni ninguna profesión, pero no fue nada difícil para él vencer la naturaleza humana y vencer muchas cosas que vemos en el registro de la Biblia. La fe no es una emoción, es un entrenamiento. El amor no es un sentimiento, es una decisión. En la vida no se improvisa, se entrena cada día. Amén. Jesús no fue disciplinado porque lo necesitara. Jesús fue disciplinado porque tú y yo lo necesitábamos. Tremendo eso, ¿no? Si Jesús no fuese sido disciplinado, no había cumplido el propósito de Dios. Por lo tanto, tú y yo no estaríamos hoy aquí. ¿Sabes qué te dice Dios con esto? ¿Cuántas personas alrededor de nosotros están necesitando tu disciplina y tu enfoque? ¿Cuántas personas alrededor de nosotros están necesitando eso? Que yo sea un hombre que lo que yo empiezo, lo termino. Que sea un hombre con sueños, con metas, con propósitos, de arranque, de visión, de fruto, de estudio. ¿Sabe quién necesita eso? Mis herederos. En estos días Esteban no me había dicho algo nunca en su vida, que quizás es natural para cada papá y cada hijo, pero cuando me lo dijo a mí me flechó. Dijo: papi, tú eres mi superhéroe. Y yo me sentí contento, pero siento la responsabilidad tan grande de que yo sea un héroe para él. Como yo piense, él está pensando. Hacia donde yo camine, él va caminando. Y me remata mi esposa con un versículo, algo que me compartió de las niñas. Fue esta semana, coincidencialmente. Dice: el primer hombre que conoce una mujer a temprana edad es su papá, en todos los aspectos. O sea, otra responsabilidad. Yo necesito ser disciplinado por ellos,
por mis generaciones, por agradar a Dios, por cumplir el propósito de Dios con su iglesia. Necesito demandar más de mi vida, enfoque, disciplina, para poder alcanzar todo lo que Dios tiene en su plan para mi vida. Yo le dije a la iglesia, en especial a los líderes, decidí estudiar teología en la universidad, no porque me lo pidieron para ser pastor, sino porque eso es parte de mi formación. Y no lo hago por mí, por tener conocimiento, lo hago para la iglesia que necesita ese conocimiento. Amén. ¿Y cuántas cosas más usted está reteniendo, esperando que algo pase, ¿sí?, para poderlo hacer, desarrollar, sabiendo que alrededor muchos están dependiendo de sus decisiones? Si yo vivo mi vida como si fuera el último día, entendería que si yo me voy hoy como padre, estarían mis 3 hijos. Al hoy 27 de abril, ¿qué construí para ellos? Quizás alcancé algo importante, el temor de Dios sobre ellos, sobre mis 3 hijos. Pero hay decisiones que hay que hacer, hay cosas que hay que cumplir, hay un futuro que entregarles a ellos. ¿Y de qué depende? Del enfoque que yo tenga como un buen padre terrenal. Que si mi esposa o yo faltáramos, mis hijos van alineados al plan de Dios. Mujeres que no tienen esposo, que dependen de sí mismas. Hombres que aprendieron a depender de sí mismos desde temprana edad. Dios no los llamó solamente para que trabajen y consigan dinero. Dios nos llamó con un propósito diferente, con una herencia, coherederos en Cristo Jesús, para cosas grandes y sobrenaturales que tiene el Señor. Pero necesitamos cambiar la mente, la naturaleza de nosotros por la naturaleza de ¿quién? De Cristo. Por la naturaleza de Cristo. Y eso es lo que yo quiero que hoy venga sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Que Jesús, como mora dentro de nosotros, gobierna nuestros corazones, nos dé nuevamente esa mentalidad de Cristo, de no solamente oidores, sino hacedores del plan de Dios. Hombres y mujeres con sueños, visiones, metas, propósitos, pero con sueños, metas, propósitos a corto y largo plazo, desarrollando todos los días ese sueño y esa meta. Amén. Si usted quizás hoy se siente solo o sola, usted puede decirle al Señor: bueno, Dios, yo tengo una vida, te pertenece a ti, muéstrame cuál es tu propósito en mí, Señor. Dios no te llamó para que dependas solamente de un hombre, sino para que dependas también de Dios. Tu vida no está enfocada o puede girar en pos de tu pareja. Tu vida debe girar en pos del plan y propósito de Dios. Tu pareja es el complemento. Amén. Pero tú no puedes echar tu vida a un lado por cómo piensa tu pareja o cómo piensa tu pareja. La mente es de Cristo. ¿Cuántos desean tener una mentalidad como la de Cristo? Entrenada, disciplinada todos los días, y van a ver una gloria de Dios sobrenaturalmente. Amén. Si usted lo cree, yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a pedirles juntos al Señor que nos bendiga hoy con esa mentalidad.
una mente, un corazón y una voluntad disciplinada como la de Cristo en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en tu nombre, Señor. Has hablado a tu iglesia, Señor. Has hablado a mi vida y a cada corazón presente en esta mañana, Padre. Mostrándonos la realidad, Señor. Mostrándonos eso que hace falta en cada uno de nosotros, Señor, para poder proyectar una vida diferente, Señor. Un camino, una senda diferente, Padre. Vimos el ejemplo a través de Josué y Caleb, mentes entrenadas. Vimos el ejemplo ahora a través de Jesús, que aunque muchos creyentes han creído que todo en él fue espiritual, nos demuestras cuán disciplinado fue Jesús para alcanzar sus propósitos, por el cual tú le habías llamado, Señor. ¿Sabes cómo se entrena un hombre? En el dolor, en la debilidad. ¿Cómo se entrenan los hombres? En la necesidad. La fe se entrena cuando no hay, cuando algo hace falta. El amor se entrena cuando debes amar a quien no te está dando amor. Allí se entrena el amor. Cuando tienes que perdonar, cuando no quieres perdonar, allí se entrena el perdón. Porque de lo que tengo, dice la palabra, de eso damos cada día. Cuanto tengas más de Dios daremos cada día. Por eso te invito a que levantes tus manos y digas: Señor, yo reconozco en esta mañana que hay una indisciplina en mi vida, Señor, que no hay un enfoque, que no hay un propósito quizás, o que quizás estoy más mentalizado en lo que puedo lograr, en lo que mis fuerzas, mis conocimientos me pueden dar, y no en lo que tú quieres para mí, Señor. Te pido que en esta mañana nos alinees a tu plan perfecto, Padre. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Quita de nosotros el espíritu de desorden. Quita de nosotros la comodidad, el conformismo. Quita de nosotros todo lo que estorbe, toda influencia que nos quite la energía, el propósito que tú nos has llamado a cumplir, Señor, en el nombre de Jesús. Y diga conmigo: yo renuncio en esta mañana a todo espíritu de desorden, a todo conformismo en el nombre de Jesús. Toda tibieza, toda mente vacía, mente vana, todo entenebrecimiento sale de mi vida en el nombre de Jesús. Y declaro una mente abierta para que se implante la mente de Cristo en mi vida a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Crea en mi corazón, Señor, en esta mañana una necesidad de buscarte de día y de noche, Señor. Una necesidad de sumergirme en ti cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Dios, enséñanos a tener disciplina en nuestra vida, Dios. En los detalles más grandes y más pequeños, enséñanos a ser disciplinados. En el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Jesús, tú que moras dentro de nosotros y estás con nosotros, imparte ahora esa mentalidad nueva en nosotros, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Crea en nosotros una mente nueva, una mentalidad de conquista, no una mentalidad de derrota, sino una mentalidad que se renueve cada día por el Espíritu Santo. Somos más que vencedores en aquel que nos llamó, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, y porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que dígale: Señor, yo recibo ahora en el nombre de Jesús una mente nueva, una visión fresca, una manera de ver la vida diferente, como tú la ves, Señor, y no como yo la estaba viendo, Padre. Una percepción de las cosas como tú las percibes y no como yo las he creído, Señor, en el nombre de Jesús.
Y declaramos, Padre, que tu iglesia hoy recibe esa mentalidad nueva, Señor, para conquistar y ver la gloria que tú le has prometido a cada uno de ellos, Padre. Y testificarán, darán gloria a ti, Señor, por las muchas maravillas que tú empezarás a hacer en esa mente de ganadores, en esa mente de conquistadores, en el nombre de Jesús. Nunca más habrá temor en sus corazones, nunca más dudarán de tu plan ni de tu propósito, nunca más blasfemarán ni murmurarán de tu nombre, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre en que te puedas arrepentir para dañar tus planes, tus prodigios y tus propósitos. Gracias te damos, Padre, en tu nombre hemos declarado tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias porque nos muestras la necesidad de crear hábitos diferentes a partir de ese momento, de honrar nuestra vida y honrarte a ti, viviendo una vida diferente a partir de ese momento. La gloria y la honra siempre serán para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.